Hola, ¿qué tal, maestros, maestras? Bienvenidos, bienvenidas a su canal Ateneo Educativo. Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Y bueno, bienvenidos a ya tercer video de nuestra serie, el programa de mejora continua. Y en este video vamos a hablar acerca de la fase de planeación. ¿Cómo se planea? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se diseña? ¿Cómo se construye un programa de mejora continua? Entonces, maestro, maestra, bienvenido, bienvenida. Quédate porque vamos a hablar acerca de la planeación en el marco de nuestro programa de mejora continua. Bienvenidos, maestros, nuevamente. Estamos ya observando nuestra pantalla que vamos a hablar el día de hoy acerca de la planeación del proceso de mejora continua. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la planeación de este programa o de este proceso? Una vez que identificamos las problemáticas a atender, maestros, es momento de planificar las acciones necesarias para propiciar el cambio. Recordemos que de qué se trata la finalidad de todo esto, cuál es el propósito, es de modificar, de cambiar, de mejorar de manera continua, de manera constante, de manera permanente. Entonces, una vez que ya encontramos las problemáticas, no es nada más decir, ay, sí, mira, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? No, a partir de la problemática vamos a implementar, vamos a diseñar una serie de acciones que buscan el propósito de mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, esta planificación guía al colectivo en su objetivo de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de los alumnos. En esta fase de planeación, coordinados por el Comité de Planeación y Evaluación, se deben de definir, atención maestros, en esta fase de planeación hay que definir objetivos, metas y acciones para abordar las problemáticas priorizadas que formarán parte del programa de mejora continua. Ya tenemos entonces, ya hicimos nuestro diagnóstico, ya hicimos una lectura de la realidad, ya focalizamos los ámbitos, los contextos, ya hicimos una narrativa, ya describimos de manera clara y precisa la problemática o las problemáticas que presenta nuestra escuela y a partir de ahí priorizamos 3 problemáticas. Bueno, una vez que ya tenemos estas problemáticas, lo que sigue es estructurar básicamente, maestros, la planeación tiene que ver con estructurar objetivos, metas y acciones que van enfocadas en qué? Pues en instrumentar una mejora de aquellas problemáticas que nosotros ya visualizamos. A lo mejor en un primer programa o en un primer ciclo no vamos a poder revertir o solucionar o resolver ampliamente una problemática. Por ejemplo, a lo mejor en nuestro diagnóstico vamos a encontrar que tenemos un problema serio de convivencia, que tenemos un problema serio de violencia entre nuestros alumnos en el contexto, lo traen aquí a la escuela, tratan de resolver los problemas que ellos presentan a partir de la violencia, a partir de los gritos, a partir de los golpes, a partir de estas situaciones. Bueno, de la noche a la mañana no se va a resolver porque estamos tratando con temáticas que están arraigadas en la comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, establecer objetivos, establecer metas, establecer acciones que vayan atendiendo a esas problemáticas. Es en ese sentido. Entonces, el programa de mejora continua no es un formato que se elabore con fines administrativos. Esto es muy importante decirlo, maestros. El programa de mejora continua no es un documento más que nos pide la supervisión escolar, que sí lo pide, pero que no nos lo pide para que se almacene o no debiera ser, sino que el programa de mejora continua debe ser esta guía que estructure el trabajo de nuestra escuela a lo largo de un ciclo escolar o a lo largo de 2 ciclos escolares, porque decíamos, una problemática no la vamos a poder resolver o atender en un ciclo escolar, probablemente vamos a atender las mismas problemáticas que están afectando en nuestra comunidad educativa durante 1, 2 o hasta 3 ciclos escolares, perdón. Entonces, que no se nos haga extraño entender o abordarlo de esta manera, porque pues varitas mágicas no tenemos, maestros, no hay varitas mágicas como para decir, ya, lo resolví ahorita, con este programa, con este proyecto lo resolví. No, se instrumentan acciones, se instrumentan objetivos y metas y acciones para poder de manera gradual, paulatina,
ir atendiendo esta problemática. Entonces, es en ese sentido, maestros, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes observan en nuestra pantalla, bueno, viene la descripción de lo que es el programa de mejora continua. El programa de mejora continua es un documento que define el rumbo a seguir, lo que decíamos, es una herramienta de gestión escolar. Este programa organiza y articula los recursos disponibles. En caso de ser solicitado por alguna autoridad, su finalidad debe ser únicamente de acompañamiento, no de un requisito, decir, bueno, ya cumplí con mi programa y ya lo guardo debajo del escritorio y ahí que se quede y que la escuela ruede y que la escuela siga en su propia dinámica de a ver cómo se dan las cosas. No, el programa de mejora continua deberá de ser el eje rector de nuestro trabajo en nuestro centro educativo. Por eso es muy importante que se construya a partir del diagnóstico, a partir de la visión de un colectivo y no de una sola persona, y que se instrumente en este colectivo también, se instrumenten los objetivos, las metas y las acciones. Ahora, maestro, en nuestros CETES, en nuestros consejos técnicos, debemos de reclamar los espacios para la construcción de este programa de mejora, donde todas nuestras voces sean escuchadas. Entonces, en ese sentido es la construcción del programa de mejora continua. Entonces, no es un documento más, no es más tarea administrativa, sino en ese sentido el programa tiene un propósito muy claro y una utilidad muy importante. Vamos a pasar al momento de la redacción de objetivos. Maestros, esta información ya la debemos de conocer, solo vamos a repasar, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo se redacta un objetivo? Bueno, aquí en pantalla tenemos una correcta redacción de los objetivos. Nos permite, por un lado, ser claros en lo que se desea alcanzar y, por otro, derivar de ellos las metas. Para su formulación es clave, número 1, comenzar con un verbo en infinitivo que describa la acción central como identificar, comparar o aplicar. Es muy importante esto, maestros. Hay que revisar, pues tenemos ahí al alcance la taxonomía de Bloom, que nos habla al respecto. Y bueno, hay otras. Elige la taxonomía que tú quieras, pero lo importante es iniciar con un verbo, dice aquí, en infinitivo. Punto número 2, incluir el propósito del objetivo, es decir, ¿qué pretendes? ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? ¿O para qué quieres tal cosa? Y punto número 3, finalizar detallando cómo se logrará mediante expresiones como mediante, a través de o utilizando. Fíjate, tengo aquí un ejemplo, obsérvalo ahí en tu pantalla. Desarrollar un proyecto integrador sobre la cultura de la paz para fomentar prácticas de convivencia pacífica en los adolescentes de la secundaria 32 Federal del municipio de Naucalpan, Estado de México, con el fin de reducir la problemática de violencia mediante actividades colaborativas, talleres de sensibilización y estrategias de mediación escolar. Entonces, tenemos un verbo. ¿Cuál es el verbo? Desarrollar. Tenemos un propósito donde nos dice para qué o con el fin de. ¿Con el fin de qué? ¿Cuál es el fin de este objetivo? Con el fin de reducir la problemática de violencia mediante, a través de talleres de sensibilización y estrategias de mediación escolar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que estructurar nuestros objetivos. Ahora, si yo estructuré correctamente un objetivo, ¿qué quiere decir? Que mi meta, bueno, ya tengo la mitad de mi meta estructurada de manera correcta. Para la redacción de metas, también, maestros, no estamos descubriendo el hilo negro, es información que ya se supone que conocemos y aquí estamos haciendo solo un repaso. Una meta es la expresión concreta y medible de un objetivo, dirigida a resolver las causas de una problemática identificada. Para que una meta esté bien estructurada debe ser concreta, alcanzable, medible y demostrable. 4 puntos muy importantes: concreta, alcanzable, medible y demostrable. Al redactar una meta es importante detallar a quién o qué se aplica, qué se va a medir, el cambio esperado y el tiempo en el que se logrará. No tiene caso, maestros, plantear metas que son inalcanzables, metas que nosotros sabemos que va a ser imposible lograrlas. Tenemos que estructurar metas muy concretas, muy enfocadas en la problemática, que sean alcanzables con los recursos que tiene la escuela. Esto es muy importante. ¿Alcanzable en qué sentido? Con los recursos que tiene la escuela.
Entonces, o con los recursos que tiene al alcance la comunidad. Tiene que ser medible, debemos de tener parámetros donde podamos establecer en qué medida se alcanzó, si se logró o no se logró, o en qué porcentaje se logró. Y por último, demostrable. Debemos de tener manera de poder demostrar que efectivamente se logró o se alcanzó. Entonces, también tenemos ahí un ejemplo, fíjate, maestro. El ejemplo que planteamos aquí es, la meta es lograr que al menos el 80% de los alumnos de la secundaria 32 Federal de Naucalpan participen activamente en talleres de sensibilización sobre la cultura de la paz, demostrando una reducción del 30% en los casos en los casos reportados de violencia escolar en el plazo de un año, a través de la implementación de actividades colaborativas y estrategias de mediación. ¿A quién se le aplica? A los alumnos de la secundaria 32. ¿Qué se va a medir? Bueno, el porcentaje de participación y el porcentaje de reducción. ¿Cuál es el cambio esperado? Que hay una baja de casos, una baja de incidencia en los casos de violencia. ¿En qué tiempo? En un ciclo escolar, en un año escolar. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros estructurar nuestras metas. Ahora, tengo objetivos, tengo metas, pero a partir de las metas tengo que estructurar acciones o actividades concretas que me lleven a alcanzar las metas y los objetivos que ya se plantearon. No deben de confundirse con tareas organizativas o cotidianas. Les decía, no podemos estructurar. Que todos los maestros firmen su lista de asistencia. No, eso es cotidiano, eso no lo puedes plantear aquí. Más bien, vamos a enfocar acciones que tengan que ver en relación con la meta, con el objetivo y con la meta planteada. Mira, al formular una acción, se deben de incluir los siguientes elementos: descripción, tiempos, responsables y recursos. ¿Descripción en qué sentido? Pues debo de describir claramente en qué consiste la acción. Es decir, no me tengo que hacer bolas a la hora de redactar una acción. Tengo que establecer tiempos, tengo que establecer responsables y tengo que establecer recursos. ¿Qué voy a ocupar para esa acción? Tengo proyectores, tengo pantallas, tengo pintarrones. ¿Qué tengo? ¿Qué recursos necesito? Fotocopias, computadoras. ¿Qué implementos requiero para llevar a cabo esa acción? En ese sentido, tenemos que estructurar nuestras acciones. Como puedes ver, maestro, maestra, no es nada más un decir, bueno, pues ahí vamos a dar un tema, un taller sobre tal. Sí, pero ¿qué requieres para ese taller? ¿Qué implementos requieres? Entonces, ¿qué tiempo requieres? ¿En qué momento se va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, mira, también tengo un ejemplo de actividad. Actividad 1, organización de talleres de sensibilización sobre la cultura de paz. Esa es la actividad. Yo quiero organizar un taller de sensibilización sobre el tema de la cultura de paz. Muy bien, fíjate bien cómo está estructurada. Número 1, diseñar e implementar talleres dirigidos a estudiantes enfocados en la resolución pacífica de conflictos, empatía y respeto mutuo. Estoy haciendo una descripción de lo que quiero con ese taller. Número 2, estos talleres se llevarán a cabo mensualmente. Estoy estableciendo ¿qué? Tiempos. Estoy diciendo que se llevarán ¿cuándo? Mensualmente, a lo largo del ciclo escolar, con la participación activa ¿de quién? De todo el colectivo docente. Estoy ya dando ahí responsabilidad a ¿quiénes? A todo el colectivo docente. Ahora, si yo estructuro esta acción, debo de ponerle nombre y apellido, fulanito de tal, perenganito de tal. ¿Para qué? Porque luego dicen que la responsabilidad de todos es la responsabilidad de nadie. Entonces, en ese sentido, hay que establecer responsables con nombre y apellido. Y los recursos, el equipo de orientación, responsables, equipo de orientación escolar y docentes voluntarios. Y finalmente los recursos, pues si vamos a hablar de un taller, pues el aula, las pantallas, los proyectores, las fotocopias, los juegos de las guías, etc., etc. Entonces, en ese sentido, maestro, si te fijas, así podemos estructurar nuestra acción o nuestras diferentes acciones encaminadas ¿a qué? A lograr la concreción de nuestros objetivos y de nuestras metas. Es muy importante que llevemos un hilo conductor. En un video más de esta serie te voy a mostrar ya en una sabanita, en una estructura, en una tabla, la línea de relación que debe haber entre el objetivo, por un lado, objetivo, meta, por otro lado, y la acción.
en la acción vamos a describir tiempos, responsables y recursos. ¿Qué, quiénes y cuándo para realizar esa acción? ¿De acuerdo? Y bueno, aquí el comité de planeación y evaluación, maestro, pues debe de coordinar el diálogo en torno al planteamiento de objetivos, metas y acciones. No es que todo lo vaya a hacer el comité de planeación. El comité de planeación coordina, pero la chamba, como ya dijimos, pues debe ser en colectivo, profe, porque, mira, esto es lo que a mí en lo personal me gusta del Plan y Programa de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana. Ya no da lugar a esas ideas de, es mi materia, no se metan conmigo. No, ya debemos de entender que estamos trabajando bajo una perspectiva de integración curricular. Entonces, en ese sentido, pues la participación es de todo el Consejo Técnico Escolar. Entonces, maestro, en este video hablamos muy concretamente y muy rápidamente acerca de la planeación. ¿Qué implica la planeación? Estructurar objetivos, metas y acciones. ¿Encaminadas a qué? A atender las problemáticas que nosotros encontramos en nuestro diagnóstico. Maestro, maestra, te agradezco que hayas llegado al final de este video. Si no estás suscrito a nuestro canal, fíjate bien, maestro, te invito a que te suscribas y a que nos eches la manita, maestro, para seguir trabajando estos contenidos. Échanos la mano. Suscríbete, al cabo es gratis, a ti no te cuesta nada. Suscríbete, comparte, dale like y haznos publicidad en tu centro de trabajo. Diles a tus compañeros, mira, este canal tiene buen material, está enfocado en esto y en esto. Y créeme, maestro, que tratamos de hacer estos materiales pues de la mejor manera posible, lo más concretos posible, lo más digerible posible. Así es que, maestro, te invito a que te suscribas, a que le des like y a que compartas. Y no te vayas porque todavía nos queda un video más donde vamos a hablar acerca del seguimiento y la evaluación de nuestro programa de mejora continua. Así es que yo soy tu amigo Alejandro Parra Bley y te espero en el siguiente video.